El nombre de este partido puede incluso confundir porque Vox, pues usted sabe que quiere decir voz, ¿no? En nuestras raíces allá latinas. Bueno, ya me corregirá. Pero el problema no es ese. Este programa me fascina, me encanta porque pues los medios, algunos sí se atreven a tocarlo, pero solo lo tocan así por encima y no ven más allá. También me fascina porque no me deja de sorprender las cosas que cuando uno está enfermo, quizá de poder o de otra cosa, no lo sé, también lo vamos a preguntar aquí, pues hace cosas verdaderamente ridículas, ¿no? Hay gente que se siente como, ¿se acuerda usted del Gladiador? Esa película, bueno, pues así tocando el trigo. Dios, es que no le digo de qué estoy hablando, pero usted lo va a ver. ¿Qué es Vox? Vox es un partido político que llegó a México y se dio la mano, ¿sabe usted con quién? Y además, ¿para qué? Vea usted esto. Soy Roberto de la Madrid y esto que ya casi cumplimos 9 años, el espacio que gracias a usted ha conservado la libertad detrás de la razón. Comenzamos. Esto es Vox, un espíritu de supremacismo total encaminado a recuperar la pureza europea de España. En los días de miseria o en la hora de la abundancia, sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Lo más oscuro es que el partido Vox se fundó con 1 millón de euros pagado por la disidencia de Irán, el famoso MKO, considerados terroristas. Denuncia el diario El País. La investigación directa de las arcas establece que miles de dólares extranjeros financiaron no solo la fundación de Vox desde 2013, sino que también costeó el día a día hasta llegar a las elecciones en España. El dinero de la disidencia de Irán incluso pagó sueldos como el del líder de Vox, Santiago Abascal. Un grupo de estas características financió prácticamente desde su nacimiento a un partido de extrema derecha. En el diario El País publicamos que detrás de Vox, desde el primer día, estaba la financiación de los Mujahideen al-Haq, del Consejo Nacional de la Revolución de Irán, un grupo que figuró en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos hasta 2012. Vox ha llegado a México. El líder español de Vox, ese que vemos a caballo ahí, viajó a México. No en caballo, pero sí para unir fuerzas. Senadores del PAN, el Partido Acción Nacional de México, se unen en esfuerzo y firman un acuerdo. La Carta de Madrid. ¿Qué contiene esa carta? La promesa de hacer todo lo posible para frenar el comunismo. Preguntemos. Es que bueno, se queda uno sin palabras. El colega periodista español no pronunció bien, es Mujahedin, o los mujahedines, ¿no? Bueno, ese es el MKO. Gracias al equipo de Detrás de la Razón, gracias a usted, y estoy esperando qué nos van a decir nuestros analistas, porque de verdad que está fascinante este programa. Está con nosotros Iván Uranga. Ustedes saben que está en un lugar sustentable, autosustentable, está internado ahí en una de las sierras, hermosas sierras en Veracruz, promoviendo pues muchos valores, sobre todo de la tierra, y le agradecemos que esté aquí. Gracias Iván Uranga. Y bueno, allá en España, pues Daniel Lobato, que sabe mucho de lo que está pasando en la política española y política internacional. Está con nosotros allá en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. A ver, Iván Uranga, vamos a empezar
contigo. ¿A qué viene el partido Vox? Y luego el PAN lo recibe y además hacen un convenio, se dan la mano y no solo eso, sino firman. Danos todas las cosas que están detrás y que unos no lo quieren decir. Venga. Sí, hola. Buen día, un gusto estar nuevamente acompañándolos en tu muy buen espacio informativo. Gracias. Como bien dices, el PAN viene en el peor o en el mejor momento, dependiendo cómo lo veamos, a México. No de gratis vienen estas fechas. Vox. Recuerda que en México el nacionalismo exaltado, producto de 80 años de priismo, nos hace que en septiembre nos volvamos patriotas. Y justo en el año en el que se está conmemorando 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Cuando todos los esfuerzos nacionales y pues, de todas las agrupaciones políticas están en el sentido de cambiar esta versión de la conquista, ¿no? de esta versión de la historia, en tanto que la aseveración de que no nos conquistaron y sobre todo que no fueron ellos, no fue ese grupúsculo de bárbaros el que pudo contra la gran Tenochtitlan, sino pues los aliados indígenas de las otras naciones que estaban pues bajo el dominio de los mexicas. Y que hubo muchas naciones y muchos grupos en México que nunca fueron conquistados. Entonces, hay un gran esfuerzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador está exigiendo al gobierno de España, en todo caso sería a la Casa de Borbón, que pida perdón por la barbarie cometida en aquellas fechas. Pues también diría yo que el gobierno de México tendría que pedir perdón, y el actual, porque sigue haciendo barbaries contra las comunidades indígenas. Pero cuando está toda esta revuelta, y justo en el momento en el que está pues, lo que podríamos llamar la izquierda más radical del país, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, justo en este momento que ellos están allá en España, es que viene la ultraderecha acá a México, ¿no? En una especie de visita recíproca. Y se juntan pues con lo peorcito, ¿no? Con los fascistas ya conocidos mexicanos, a tal grado que hasta los fascistas menores, ¿no? Panistas y gente de derecha, que no son tan radicales, renegaron de la visita y han estado intentando buscar desdecirse de lo que dijeron. Pero pues no es casual esta visita, está yo creo que muy pensada. Pero también lo que mira, en México, ¿con quién se reunieron? Se reunieron con los representantes del Yunque, ¿sí? Ahí está. El Yunque es una organización política secreta de extrema derecha, cuyo objetivo es instaurar el reino de Dios en la tierra, lo que ellos creen el reino de su Dios en la tierra. Hablando específicamente de una organización católica extremista. Ellos rescatan este viejo discurso de la derecha católica europea, que cuando vienen a colonizar culturalmente lo que es ahora América, se fundamentan en este discurso, exactamente en este discurso. Ellos decían que Europa estaba muy pervertida y que la Nueva España sería el nuevo reino de Dios en la tierra. Entonces digamos que son los herederos políticos de este discurso, que pues no han cejado. En la historia de México han estado permanentemente ahí, durante mucho tiempo estuvieron al frente del poder, incluso después de la independencia seguían en el poder. No es hasta Juárez
que se les logra quitar realmente el poder político del país, una parte del poder político del país, y que pues siguen a través de estos grupos, pues, ¿no? De izquierda, de derecha radical, que se han dedicado a atacar, ¿no? En México fue muy lamentable la guerra de los cristeros, en donde este grupo hizo que se levantaran católicos porque les dijeron que el gobierno estaba atentando contra Dios, ¿no? Por ahí mi abuelo materno fue uno de estos cristeros que a mis 5 años me obligaba a cargarle el oxígeno para irse a meter con la vecina, a tener relaciones sexuales, mientras mi abuela le terminaba de hacer el almuerzo. Pues esta hipocresía pues permanente. Ya hace pocos años resaltó un grupo que se llamaba El Muro, que era un grupo universitario de ultraderecha que estuvo golpeando a los que en lo personal me tocó confrontar a través también de grupos de choque contra ellos en la universidad hace muchos años. Y todo esto forma actualmente parte del Yunque. El Yunque, aunque nace en México, nace en Puebla. Es una organización que actualmente tiene gente, tiene extremistas en 50 países. España es uno de ellos. Entonces, pareciera una reunión internacional del Yunque, lo que hubo ahora, porque la Carta de Madrid pues realmente ya había sido firmada. En mi columna de esta semana con Julio Astillero, en mi columna que se llama Maciosare, un extraño enemigo, viene la liga a la carta que están firmando actualmente. Ahí se puede ver en tiempo real quién se suma y con qué nombres, ¿no? Porque es muy interesante ver los nombres de las gentes de los diferentes países. Es muy interesante ver a detalle quiénes son los que están sumando este esfuerzo. Y tienen mucho dinero y poder, ¿no? No, es una lista de personajes bastante interesante. Entonces ahí les recomiendo que le echen una ojeada a la columna de esta semana. Pero lo que yo quiero concluir es que en este momento, al día de hoy, yo quiero agradecerle a Vox su visita a México. Ah, caray, a ver. Yo sí quiero agradecerle como mexicano de izquierda el que haya venido a visitar a México, porque debilitó como nunca al PAN. Al PAN lo fracturó, lo evidenció, está en una crisis interna muy fuerte, está en riesgo su coalición con el PRI y con el PRD, porque los dejaron en una condición de apestados, ya nadie quiere juntarse con ellos, y les aseguro que provocó un repudio unísono de los mexicanos, ¿no? Todo mundo, hasta el cínico del Felipe Calderón, dijo que estaba mal, ¿no? Al mismo tiempo que estaba viajando a España a ver otros católicos. Pero este repudio le dio la cobertura política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ayer se pudiera despenalizar el aborto en todo el país. Entonces les agradezco el haber fracturado al PAN y les agradezco el que permitiéramos que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo. Y pues fue gracias a su amable visita. Bien. Pues por el momento vamos a ir con Daniel. Gracias, Iván. Ya pusiste prácticamente todo sobre el terreno con una explicación muy amplia. Te voy a preguntar varias cosas. Ahora primero le pregunto a Daniel, pero que nos adelantes algunos de estos personajes, danos 1, 2, 3 de los que están en varios países. Y sobre todo ir al fondo, ¿cuál es la agenda y cuál es la cartera de Vox y de estos panistas que recibieron a Vox? O sea, exactamente qué le quieren hacer a la sociedad mexicana, española, mundial, esta sensación de creerse los redentores y de que en el DNA traen algo. No lo sé, tú me lo vas a decir. Y voy con Daniel. Daniel, pues este es un problema muy grave, no solo para México, sino también para tu país, para España. Y además, me sorprende que el dinero de la disidencia de Irán, que esto yo lo denuncié muchas veces en el programa de Detrás de la Razón, y que incluso colegas del país, del diario, pues uno de los más importantes en España, también lo denunció.
Me sorprende que no estamos hablando de un viajecito y no a caballo como el señor Abascal, sino de una cuestión mucho más grande que involucra Oriente Medio, que involucra España, que involucra Europa, que involucra Estados Unidos, porque no hay que olvidar que Steve Bannon, en la época de las elecciones de Trump, uno de los asesores supremacistas de Trump, viajó por Europa para convencer a todos los partidos de ultraderecha que se alinearan, y ahí pues vemos también lo que pasó en Italia. Daniel, ¿qué hay detrás de tu partido Vox? Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto. Un placer, como siempre, estar contigo, con tu audiencia y con mi contertulio, el cual representa exactamente aquello que más odia Vox y la ultraderecha, ¿no? Esa sustentabilidad, autosustentabilidad y no la depredación de los recursos planetarios, que es precisamente lo que representa. Entonces, Vox ya lo habéis dibujado aquí un poco, ¿no? El Santiago Abascal no deja de ser un sujeto sin oficio ni beneficio en la historia política española, pero que en un momento determinado tiene la fortuna de encontrarse en un momento temporal concreto muy interesante en la política española, en la cual surge un partido de izquierda que rompe el tradicional monopolio del bipartidismo, pues como en tantos países de Latinoamérica que han sustentado unos regímenes de opresión bajo una falsa dupla política, y entonces ese partido de izquierda, que es Podemos, acaba aterrorizando a la oligarquía española y la banca española. En 2015, dirigentes bancarios, en concreto el Banco Sabadell, si no me confundo, postula que hay que crear un partido populista de derechas. Hay un primer intento con un partido que se llamó Ciudadanos, que hoy está prácticamente extinguido, que representaba un cierto neoliberalismo de clase media, etcétera, y eso se ha acabado extinguido. Y el segundo intento es Vox, que Vox, pues como lo habéis dibujado ahí, ¿no? Representa en la persona, además personificado en Santiago Abascal, esa estética épica, guerrera, de macho ibérico, de la guerra contra los hispano-musulmanes, mal llamada Reconquista, ¿no? En la Edad Media, o la época del Imperio Español, la colonización, sin ninguna vergüenza, reivindicando esas masacres, ese despojo a las poblaciones nativas indígenas de cualquier lugar del mundo. Y efectivamente, tal como has dicho, Roberto, pues representa también a Steve Bannon, a QAnon, a esta organización terrorista iraní vinculada a la monarquía Pahlaví, a la familia del antiguo Shah, y por tanto vinculada a los intereses estadounidenses en Irán, petrolíferos en Irán, y al final todos ellos pues muy canalizados a esa escena de hace unos meses en el Capitolio del asalto de los trumpistas y de toda esa corriente ideológica, ¿no? Pero eso sería un poco, digamos, el dibujo a lo mejor un poco más pintoresco. Si nos vamos a lo más sustancial, a lo importante, ¿quiénes están detrás? Y eso se ha publicado hace poco en los medios, en algunos, no digo en los medios, en algunos medios de comunicación españoles, se ha publicado la financiación del partido político Vox, y detrás de la financiación de este partido político para empujarle y proyectarle en las elecciones están grupos importantísimos empresariales, como por ejemplo el gigante Nestlé, el gigante de alimentación. Están gigantes de centros comerciales españoles, no sé si serán conocidos allá en México, pero bueno, acá tiene mucho nombre, como es el Corte Inglés, es una mega empresa de centros comerciales por toda España y Portugal. Multinacionales constructoras de origen, de capital original español, que hoy son multinacionales de la construcción, y fondos de inversión internacionales. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final Vox, al margen de ese discurso un poco, digamos, de taberna, o ese discurso plebeyo que quieren dar, ese discurso, digamos, como de sin complejos, etcétera, al final a quienes representan es al poder oligárquico. Ese poder oligárquico que existe en todos los países, ya sea en México, ya sea en España, en general en toda Europa, toda Europa en sí misma como isla fortaleza forma una única oligarquía frente al resto del planeta, pero luego individualmente dentro de cada país hay sus oligarquías, y todas esas oligarquías forman una comunidad de intereses de ricos de distintos países que financian a otros ricos en otros países para hacer un proyecto electoral, un proyecto de partido político,
que consiga mediante unas estrategias de gran propaganda, desinformación, aprovechando la aculturación política, la enorme aculturación política que hoy se da en España especialmente, el cual pues se profundiza además, ¿no? Más fútbol, más programas de televisión basura, televisión chatarra, no sé cómo se denomina ya, y en definitiva pues aprovechando esa desinformación, pues utilizando unas grandes redes, luego lo podemos tocar, en las grandes redes de Twitter o de otros medios de comunicación, pues difundir mensajes de odio, difundir mensajes bajo un disfraz de ser políticamente incorrectos, como si viviéramos bajo una dictadura de la corrección o bajo una dictadura progresista, dictadura progre, dictadura socialista, y ellos son los desacomplejados que luchan contra eso, rebeldes bajo, bueno, un poco en la línea que hacía Trump, ¿no? Pero en definitiva, al final, y ya acabo con esto, en la élite de los dirigentes de Vox, a pesar de que, por supuesto, tienen mucho respaldo popular, ojo, como trabajadores empobrecidos, no solo en España, sino en Hungría o en otros países de Europa del Este, están votando hoy a partidos neonazis, también porque al final consiguen, o a Marine Le Pen, históricamente, estas últimas décadas, al Frente Nacional en Francia, le han estado votando las antiguas bases trabajadoras de otros partidos de izquierda. Bueno, pues al final la élite de Vox resulta que son todos hijos de nobles, hijos de empresarios, hijos de altos cargos de la dictadura franquista de España, incluso hijos de nazis, refugiados durante la dictadura franquista en España. Y eso ocurre también en las alianzas de Vox en la América Latina, con quienes se están aliando Vox, y todo ese entramado, no solo Vox, todo ese entramado, como habéis nombrado ya algunas organizaciones del Yunque especialmente, pero también otras ramificaciones en NGO, ONGs como Hazte Oír, City Change Go, muchas otras fundaciones, centros educativos, etcétera, que desde Chile hasta México tienen una estrategia muy clara de combatir cualquier política progresista de redistribución de la riqueza, y luego podemos explicar los motivos de eso. Venga, en la segunda pregunta nos explicas los motivos y exactamente qué es lo que quiere en México con esta cartera de que firmamos un pacto contra el comunismo. Dios, y además vi un Twitter de Vox que decía que un grupo de españoles liberó a México, o sea que la conquista española fue la liberación de México. Y independientemente de que el tema de la conquista, ya haremos otro programa que es muy polémico y que tiene muchos ángulos por donde tocar, les quiero compartir algo que se me hace tan curioso y es verdaderamente anecdótico. En el poniente de la Ciudad de México hay... ¿Me estás tomando el pelo o es en serio? ¿En serio existe ese video? No solo existe, sino que los tribunales de Gibraltar han emitido una orden de búsqueda y captura y de enjuiciamiento a este líder. Lo puedes buscar. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!